Porque la familia es la base fundamental de toda sociedad. A partir de este momento presentamos el programa Hablemos de Familia. Hablemos de Familia. Hablemos de Familia. La pastora Marianela brindará consejos prácticos para la crianza de los hijos y la vida en pareja. Acá inicia Hablemos de Familia. Muy buenas tardes, bendiciones a todos los que están ya conectados y los que se van a comenzar a conectar. Pero mire, aquí todo mundo corriendo en esta tarde, búsquese la taza de café, ve a ver dónde dejó el tarro del agua dulce, por favor, no se le olvide poner el agua para el tecito, porque llegó la hora de Hablemos de Familia, acompañados, tomando a la mesa nuestro café, compartiendo nuestro pancito y los bocadillos que preparamos, porque aquí hoy hay un programa
pero bien edificante. Vamos a aprender muchísimo porque estamos en esta serie de hijos, hijos y hijos, pero ya hoy hemos llegado a un tema apasionante. Hemos alcanzado con la perseverancia llegar hoy a un tema que va a marcar el corazón de todos nosotros y donde yo digo que está profundamente el corazón de Dios. Y es que la palabra nos habla de que nosotros hemos sido adoptados, ¿verdad? De que nosotros hemos sido adoptados y que nuestro Padre fue el primero en adoptar. Qué lindo. Cuando yo pienso en esto, el corazón comienza a palpitarme más fuerte. Cuando yo pienso en esto, pienso que de verdad estamos descubriendo el corazón de Dios. Y para ilustrar esto con mayor fuerza y tener más claridad de lo que estamos diciendo y poder comprender a mayor plenitud que es un padre que fue el primero en adoptar y que nos dio ese ejemplo de amor, se encuentra con nosotros en el set hoy Lorena y Marvin Rojas, este matrimonio especial que para nuestra casa Oasis de Esperanza en Nandayure y Jicaral significan muchísimo. Y vamos a recibirles hoy, darles la bienvenida porque sin más preámbulo, ellos están aquí para compartir con nosotros su testimonio de adopción. Muchachos, muy bienvenidos a la Radio Ornán. Bendiciones a los dos y bienvenidos. Buenas tardes, pastora. Es un privilegio estar aquí en este ministerio, ¿verdad?, de Radio Ornán y poder dejar nuestro granito de arena, ¿verdad?, sobre este tema de la adopción, ¿verdad? Es impresionante ver cómo el Señor nos adoptó primero, ¿verdad? Y así poder extender el reino de Dios, ¿verdad?, en este tema, ¿verdad? Entonces, esperamos que sea de edificación para todos. Amén, así será. Marvin. Muchas gracias por la invitación, pastora. Es una bendición y es un privilegio para nosotros estar en ese programa y compartir algo de nuestra experiencia con toda la familia de Nandayure y Jicaral y más para allá, ¿verdad? Y más para allá, así es. Miren, esta pareja para nosotros tiene un cariño muy especial. De verdad que ustedes se han vuelto amigos de la casa, de la familia, y nos han apoyado muchísimo en el trabajo con los matrimonios acá en la congregación. Y poco a poco hemos ido compartiendo de ustedes. Ahí donde ustedes ven a don Marvin, aunque usted no lo crea, este hombre era un hombre de deportes extremos. Yo creo que pocos saben eso y por eso me encanta cuando nos sentamos a la mesa, sí. Porque nosotros cuatro, no nos acompaña mi esposo, pero nosotros cuatro en cada gira que ellos hacen acá, el tiempo favorito de nosotros es a la mesa, ¿verdad? Sí. Con el café, porque siempre nos traen una caja de capuchinos, ¿verdad? Nos sentamos a tomar capuchinos y a conversar. Sí. Y qué edificante que ha sido esos tiempos, ¿verdad? Han entrado definitivamente en nuestros diarios de vida, porque ahí hemos aprendido tantas cosas al lado de ustedes, Arturo y yo. Hemos sido tan enriquecidos con los testimonios y las experiencias de ustedes, y una de las que más ha impactado nuestras vidas es la historia de adopción que tienen ustedes como matrimonio, ¿verdad? En algún momento de sus vidas ustedes se encuentran con este regalo de Dios. Y yo quiero que nos cuenten esta mañana a todos nuestros amigos que los preparé y les avisé que ustedes iban a estar con nosotros aquí en el programa, así que ellos se han preparado para compartir hoy esta tarde, que ellos conozcan esta parte de Marvin y Lorena. Los han visto enseñar, los han visto orar, predicar, pero muchos desconocen esta parte. Así es. Así que comencemos, dicen por ahí, por el principio. Marvin, ¿cómo conociste a esta señora aquí? ¿Cómo fue que surgió el amor entre ustedes? Bueno, eso es una historia muy larga. Uy, que aquí no terminaría contándola toda, pero bueno, yo la conocí en el trabajo. Ajá. En el trabajo y me enamoré de ella. Me enamoré de ella, de la forma de ser, como persona, como mujer. Ajá. Y como mujer hermosa que siempre fue y ha sido para mi vida, ¿verdad? Ha sido, como dice la palabra, la mujer idónea.
Sí, yo tengo historia detrás de eso, pero Dios quiso que Lorena estuviera conmigo. La misericordia de Dios. Así es. Qué lindo, qué lindo, porque ya vamos a ir conociendo todo eso que don Marvin dice, la historia, ¿verdad? Ustedes se conocen, se enamoran, ¿verdad? En el trabajo comienzan a relacionarse. ¿Y de eso hace cuántos años ya? Eso hace Más de 25 años. 28 años. 28 cometiendo el noviazgo ahí. Así es. Sí. Así es. Y sí, yo no sé, pero tal vez hubiera sido más, pero me llevaron al altar, dice. Eso es cierto. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, 28 años, imagínense, son un matrimonio ya consolidado. Así es. Qué hermoso, Sí. ¿verdad? Se casan ustedes, ¿verdad? Y el Señor les da esta oportunidad de empezar una vida en Cristo, un matrimonio Amén. en Cristo, ¿verdad? Amén. Eso es valiosísimo. Y comienzan ese nuevo matrimonio en Cristo. Y bueno, con expectativas, con ilusiones, con sueños. Y dentro de esos sueños estaba en ustedes el sueño de la paternidad, de la maternidad. Así es. Lorenita. Así es, claro, para una mujer es sumamente importante. Es algo que es el complemento perfecto, llegar a poder ser madre. Y desde soltera yo soñaba con ser madre también. En tu caso, desde soltera. Desde soñabas. soltera. Ajá. Entonces, para mí era sumamente importante siempre tener un matrimonio para toda la vida, ¿verdad? Eso era muy importante porque es estabilidad, porque y más después de que conocimos de Cristo, servirle al Señor por siempre, ¿verdad? Y ese anhelo de ese don maternal, ¿verdad? Siempre fue un sueño tener ese hijo, esa hija, ¿verdad? Y eso fue lo que nació en mi corazón, esa semillita, ¿verdad? Siempre desde que nos casamos. Ok, ahí estaba ese sueño, ahí estaba ese deseo. Se casan y ¿qué pasa cuando ustedes ya comienzan a intentar concebir un bebé? Bueno, lo que pasó fue que fue muy pronto. O sea, si hubiese sido quizá muchos años, ¿verdad?, de matrimonio y que no se pudiera, ¿verdad? Pero fue muy pronto, muy repentina la noticia de que en el caso mío no podía engendrar un bebé. Entonces sí fue bastante duro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después de casada te diste cuenta? Casi que al año y medio. Al Sí. año y medio te diste cuenta que no podías engendrar. Así es, sí. ¿Cómo recibes esa noticia? Bueno, la verdad que la noticia fue devastadora. Fue muy devastadora, ¿verdad? Porque ese sueño, en ese momento, se estaba matando mi sueño. Y el tema fue que no solo fue matar un sueño, ¿verdad? Un anhelo y enfrentar una realidad nueva, ¿verdad? Sino que también a la par me estaban dando la noticia de que todos mis órganos, ¿verdad?, de mujer iban a ser sacados, ¿verdad? Entonces fue muy doloroso. En ese momento, bueno, me quedaba yo por tema de una endometriosis fuerte, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me sacaron mi útero, mis ovarios y a la vez, paralelamente, el sueño de ser madre se me estaba apagando. Entonces fue bastante doloroso, sí. Solo creo yo que estando en Cristo puede uno enfrentar tal cosa. Qué fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de que te casaste. Al año y medio viene esta noticia para vos y no todas las mujeres somos iguales, ¿verdad? Hay algunas que son más tranquilas con esto de la maternidad, pero hay algunas que pasan soñando y construyendo ese momento. Sí. Vos eras una de esas, de las que pasaba construyendo eso. Totalmente, sí. Esa fue tu vivencia devastadora. ¿Y cómo fue en el caso de Marvin? Tornaba un poco distinto ahí, ¿no? Sí, bueno, en mi vida anterior con Lore, y yo había sido casado, me divorcié y todo, tuve 3 hijos, ahora son hombres y mujeres adultas, ¿verdad? Hasta con nietos. Entonces, tal vez en lo humano a mí tal vez no me afectaba tanto porque digo yo, tenemos 3 hijos. Y digo yo tenemos porque mi esposa
a ellos los tres los vio siempre como sus hijos. Qué lindo Entonces eso, no hubo una diferencia. Ellos la adoptaron como su madrastra. Ajá. Y la vieron como mi pareja. Y nunca hubo nada fuera de lugar de todo eso. La respetaron, la siguen amando. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Somos una familia muy, ¿cómo se llama? Lograron ustedes pasar esa montaña y sí. crear una dinámica familiar. ahí. Exactamente. No como otras familias que en algunos casos tienen problemas, madrastras con sus hijos con madrastras, inclusive hasta padrastros. Ajá. En el caso de nosotros no. Nosotros supimos manejar muy bien esta dinámica y a la fecha. Evidentemente a mí me afectó. Claro. Me afectó que mi esposa no pudiera tener un hijo y que cumpliera el anhelo de su corazón. Exacto. Sobre todo ese anhelo que ella tenía como madre. Pero ya como nosotros estábamos en Cristo Jesús, ya todo en manos de Dios, ya fue menos el impacto y nos ayudó a ir sobrellevando la situación. Ajá. Hasta que Dios puso en el corazón de mi esposa la adopción. ¿Verdad? Y yo no sé si cabe decirlo aquí de una vez. Ajá. Como antecedente, ya en mi familia Ajá. había adopciones. Mi hermana menor, ella tuvo algo parecido a lo de mi esposa, entonces no le quedó más que adoptar. Y ahora tiene dos hombres. Wow. Dos hombres hermosos y todo, ¿verdad? Entonces no era extraño para la familia. Impresionante. No era extraño para la familia incluir una persona que no fuera biológicamente engendrada como pareja. O sea, vos tenés sobrinos que biológicamente no son sobrinos de sangre, pero son tus sobrinos adoptivos. Son tus sobrinos. Somos sobrinos. Ya era algo que para vos era parte de la dinámica de la dinámica. natural. Sí, así es. Y entonces fue de mucha bendición. Fue de mucha bendición y creo que todavía nos ayudó más a edificar nuestro hogar y nuestra familia. Fue como, no sé si la palabra cabe, es como que llegar a otro ángel a nuestra vida. Qué lindo. Qué lindo. Ese fue otro ángel en nuestra vida. Y de alguna manera a mí me ayudó a sobrellevar lo que a mí me faltó con mis hijos, de no poder estar con mis hijos a tiempo completo. Entonces eso vino a complementar muchas experiencias que me perdí con mis hijos. Aunque yo no fui un padre ausente, siempre estaba con ellos, ¿verdad? Pero siempre hace falta eso. Sí, bajo el mismo techo no se pudo. Exactamente. Ya vamos a desarrollar eso más adelantito porque eso es muy valioso. Bueno, vean qué lindo. Entonces, venías de una familia, ¿verdad? Sí, y de repente en tu corazón comienzan a hacer. ¿Cómo comienzan a hacer ese reto en tu corazón? Uy, muy lindo. Eso es algo que el Señor pone en el corazón, ¿verdad? Porque de uno mismo no van a hacer, ¿verdad? Pero el Señor me dio esa oportunidad cuando vimos que, bueno, mi cuñada había adoptado un bebé que ya era un hombre, ¿verdad? Y en eso estaban en proceso de la adopción del segundo bebé. Entonces, en el momento en que llegan donde mi suegra con el segundo bebé, ¿verdad? Fue noticia para toda la familia porque no sabíamos que estaban en ese proceso. Y ahí fue donde tomamos impulso porque ya yo había oído del tema de la adopción, pero siempre me decían que era muy difícil, que quién sabe, que todos los peros que ponía el PANI, ¿verdad? Y en el caso nuestro, inclusive hasta la edad, ¿verdad? Era algo como que podía ser contraproducente. Sin embargo, ese anhelo lo empezó a nacer en mí, en mi corazón, y resulta que cuando se dio lo de mi cuñada, llegó con el bebé, entonces como que fue un impulso para nosotros dos para llegar al PANI y presentar los documentos. Ok. Así fue. Bueno, entonces ahí hay
tenemos ahí una familia con toda una dinámica de adopción. Qué lindo. Así fue como despertó ese deseo en vos. Y cuando ustedes entraron en ese proceso y pusieron los papeles y comenzaron a entrar en ese mundo, eso que decís, la gente te decía que aquí, ¿qué les decía la gente? Yo me imagino que encuentra uno un poquito de todo. De todo, ¿verdad? Sí. Y es algo que hoy yo quisiera que conversemos, porque puede haber muchas parejas que nos están escuchando o nos vayan a escuchar, que también les están diciendo muchas cositas a su alrededor y están allí, en ese proceso, en esa decisión. Dios está poniendo eso en el corazón, porque yo creo, igual que vos, eso lo pone Dios. Eso es. Eso lo pone Dios en el corazón de uno y eso no lo va a poner otra cosa, eso ¿verdad? Es, porque como arranqué este programa, o sea, Dios es el primero que adoptó aquí en esta mesa. Él es el primero, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué circunstancias pudieron vivir ustedes que hoy los que nos escuchan puedan identificarlas también y puedan vencerlas? Sí, claro. Puedan vencerlas, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿cuáles fueron? Bueno, en el caso de nosotros fue a nivel familiar, como tenían ya la experiencia de hijos adoptados, ¿verdad? Entonces nos acogieron con la idea, ¿verdad?, de adoptar, nos dieron ese acompañamiento, ¿verdad? Fue muy lindo. A nivel de familia de mi esposo, a nivel de mi familia, fue muy bonito. En ese entonces tenía compañeras que conocían del tema y unas me apoyaban, ¿verdad? Y otras más bien decía, pero Lore, si Marvin ya tiene 3 hijos y se llevan tan bien con usted y ustedes como que si fueran sus hijos, dice, ¿para qué se van a complicar? Ya ustedes tienen cierta edad, ya ustedes ¿para qué van a empezar con niños con pañales a estas edades? Mejor tomen sus ahorros, se van y viajan alrededor del mundo. No se compliquen. Pero entonces ahí es donde empieza uno a sopesar, ¿verdad? En la balanza de lo que Dios me dio, porque fue que Dios me lo puso en el corazón, y de lo que uno recibe en el mundo, ¿verdad? Porque para mí no fue tan duro que me dijeran, no, usted ya tiene 3 hijos porque te aman, porque sí, los 3 me aman. No fue tan duro que me dijeran váyase alrededor del mundo, pero hay otras parejas que sí yo conozco que han sufrido porque le han dicho tanto al hombre o a la mujer que no son aptos, que esos sueños deséchenlos, que los echen a la basura, que mejor piensen en otras ideas, ¿verdad? Que la vida es demasiado corta para complicarse tanto, porque también meten ahí el tema de la educación, de que dónde viene el niño, de dónde viene la niña, que no se sabe todo el tema, el historial, el trasfondo, pero entonces ahí es donde, por lo menos en el caso de nosotros no fue tan fuerte, ¿verdad? Pero en muchas parejas que conocemos sí sucede eso. Marvin, ¿vos te encontraste con algún impedimento a pesar de que venías de una familia que les dio el apoyo a los dos en ambos lados al 100? Pero ¿te topaste en algún momento con algún compañero, amigo, alguien que te trajera algún comentario negativo? La verdad que no. Porque era ese tema yo no lo ventilaba a todo el mundo, ¿verdad? Era un tema muy de familia. Entonces yo determiné dejarlo a nivel de familia porque era la retroalimentación que yo necesitaba en ese momento. No necesitaba comentarios negativos en mi vida para no hacer lo contrario. Entonces era un tema que yo lo guardé hasta el último momento que llegó Yael a nuestra vida. Y cuando llegó, entonces ya todo el mundo se dio cuenta. Dice, ¿cómo que adoptaste un niño? No sé qué, y aquí y allá. Entonces ya yo solté. Pero ya era algo que ya estaba cumplido y que se cumplió el anhelo que teníamos los dos, ¿verdad? Pero yo no permití en ese momento que se metieran esas pequeñas zorras, ¿verdad? Exactamente. Que lo que hacen es contaminar su mente y su deseo. ¿Y por qué? Porque era un deseo que Dios puso en el corazón de mi esposa y yo no iba a echar a perder eso
de ninguna manera. Entonces no le permití al enemigo que se metiera en ese plan. Vos protegiste ese sueño. Exactamente, exactamente. Y yo creo que cualquier hombre que tenga esa convicción de adoptar, debería hacer lo mismo. Proteger ese sueño. Como sea, protegerlo, ¿verdad? Que esa es la función del hombre, de la protección, ¿verdad? Claro. Ve hasta dónde llega, los parámetros que llega. Exactamente. Sí. Porque así lo hizo Dios con nosotros cuando nos adoptó. Exactamente. ¿Verdad? Y Él no quería que fuéramos dañados, ¿verdad? Y entonces, ese fue mi pensamiento. Tu proceder. Mi proceder. Y ese proceder no fue ni humano, ese proceder vino de arriba. Gloria a Dios. Así es. Vino de arriba. Es algo que planificaste, o sea, Dios te iba dirigiendo a hacerlo así. Exactamente. Importante, porque esto ya nos está dando consejos para esas parejas, ¿verdad? Sí. Que cuando están en ese proceso no lo ventilen, no lo abran mucho, lo mantengan entre ustedes, entre los que están entregados a ese Así sueño, es. porque eso es algo muy entre Dios y la pareja. Así es, ¿verdad? así es. Qué lindo, qué lindo. Bueno, definitivamente entraron ustedes en ese proceso, ¿verdad? Sí. Ahí estabas con la convicción en tu corazón del sueño, ahí estabas protegiendo, ¿verdad? Como la gallina, Sí. ese sueño ahí mientras se llevaba a cabo, que no es sencillo, es un proceso. Ustedes saben mejor que yo, cuéntenme un poco. Un proceso largo, eso es un proceso tedioso, eso es un proceso de papeles, es un proceso de requisitos, es un proceso de pruebas, de entrevistas. No es sencillo. ¿Cómo de repente, qué emociones? Cuéntenos, porque tal vez haya gente que yo quiero saber qué voy a pasar en ese puente. ¿Qué tipo de emociones puede encontrarse uno en ese proceso? Bueno, sí es importante, ¿verdad? Saber que es un tiempo de incertidumbre, ¿verdad? Porque es una institución, el PANI es una institución donde no es, nuestro caso es el primero para ellos, ¿verdad? Tienen infinidad de casos, ¿verdad? Ellos tienen sus psicólogos y entonces sí, es un proceso de entrevistas con psicólogos, nos hacen un escaneo sobre la parte económica, sobre la parte espiritual, sobre la parte digamos congénita, ¿verdad? De todo lo que es familiar y todo, y son entrevistas y muchas entrevistas. En el caso nuestro, no así en el caso de otras amistades que sí tuvieron la oportunidad de adoptar. En el caso nuestro fue un periodo de tiempo demasiado rápido, o sea, eso sí fue un milagro de Dios, porque eso fue un milagro. Nosotros presentamos ustedes se salieron de la norma casi en ese aspecto. Nos salimos de la norma. Nosotros presentamos documentos en octubre y el 19 de diciembre nos estaban entregando a Yael. ¡Wow! 3 meses. 3 meses. Casi siempre, ¿cuánto puede durar un proceso? No, un proceso puede durar puede durar más de un año. Puede durar más de un año. Puede durar más de un año. Sí. Y así pues conocemos un milagro. Sí. Sí. Así conocemos nosotros, digamos, otras parejas, amigas nuestras que adoptaron, que sí se tuvieron que esperar más tiempo, ¿verdad? Entonces, porque eso no depende solo, eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Del PANI, de los niños que tengan a disposición. También ellos tienen que cubrir la integridad de los niños con los progenitores, ¿verdad? En caso de que los progenitores de un momento a otro se arrepientan, y también cuidarnos a nosotros, ¿verdad? De no crear expectativas en nosotros que después ya no vayan a cumplir ellos, ¿verdad? Entonces sí es un proceso bastante fuerte. Pero cuando hay convicción en el corazón de que Dios tiene ese sueño y que lo va a cumplir, es que hay que ir con todo. O sea, hay que ir con todo, y ese todo es la fe. Es la fe. Sí, y vieras que eso me recuerda a algo cuando estábamos en ese proceso de la entrevista, y me acuerdo que la trabajadora social le decía a mi esposa: ¿y usted cómo se imagina a su niño? ¿Y usted cómo se imagina a su niño? Entonces mi esposa le decía: bueno,
morenito, así como yo, ¿verdad? Sobre todo el color de piel, ¿verdad? Sí. Porque en ese momento tal vez nosotros no habíamos pensado ni en edades, ni nada, ¿verdad? A cómo le podían ofrecer a usted un niño recién nacido, también tiene una variedad donde escoger, Claro. hasta niños grandes. Claro. Pero esa fue la pregunta y a mí me llamó mucho la atención, digo yo, y entonces es cuando dice uno, después cuando ya lo llamaron, nos llamaron y dice, el anhelo, ahí se da por cumplido el anhelo de uno. Imagínense qué chiquito fue el que le mostraron. Nos mostraron O nos mostraron. con el mismo color de Con piel. el mismo color de piel, morenito, así, y esbelto. Fue algo precioso. Desde el primer momento fue una empatía increíble, ¿verdad? Sí, así es, sí. Bueno, vamos a eso, porque Sí. esa es una de las partes más emocionantes, Sí. ¿verdad? Se pasa ese proceso de incertidumbre que ya vimos, hay que vencerlo. Ajá. Si hay la convicción, hay que seguir luchando, hay que perseverar, no darse por vencido, no llenarse de negatividad, Eso es. sino de fe, ¿verdad? Y llega el momento en que les dan la noticia a ustedes. ¿El sexo lo escogieron ustedes o ellos lo escogían? En ese caso, nosotros teníamos la apertura, ¿verdad? Ajá. De que fuera mujer o niño, ¿verdad? O niña, pero niño, niña, pero sí teníamos como más fuerte lo del niño. Ajá. Y Dios no lo convenció, ¿verdad? No lo concibió ese sueño. Qué Ujú. bonito. Sí. Y entonces llega a la vida de ustedes. ¿Recuerdan la fecha? Sí, en esa fecha fue el 19 de diciembre. 19 de diciembre, para el mes de diciembre. Sí, para el mes de diciembre. Y fue algo increíble porque no fue a mi esposa que llamaron. Ajá, Yo estaba en el trabajo ajá, y me acuerdo que recibí la llamada. ajá, Y don Marvin, no sé qué, le hablamos de aquí, de tal y tal y tal, la trabajadora. ajá, Vea, tenemos este niño. ajá. Véngase ya. Sí. Véngase ya. Así fue. Con su esposa y vamos a verlo de una vez. Y entonces, Jay, no le hablaron a un sordo ni a una sorda, ¿verdad? Yo salí de mi trabajo y ahí fue cuando se ventiló Ajá. con mi jefe Ah, en ese momento Ajá. de que yo estaba adoptando. Ajá. Y mi jefe era una persona muy empática y teníamos una buena relación. Me dice, Gracias a Dios por eso. váyase, tome todo el tiempo que usted necesite. Qué lindo. Y en efecto, y ahí empezó la aventura, ¿verdad? Y entonces nos fuimos con mi esposa y yo al hogarcito donde estaba. Lo tenía en un hogarcito precioso. Ajá. Sí. Lo manejaba una chilena, ¿verdad? Una chilena, sí. No les faltaba nada a esos niños. Verás qué increíble. Y desde el momento en que ese chiquito nos vio y lo vimos, fue como un imán, como un imán que se pegó así. Sí. Wow. Se nos tiró encima, Sí. ¿verdad? Y lo abrazábamos y él nos abrazaba. Y fue una... Como si, como Sí. que sus corazones sabían que se iban a Ajá. encontrar. Y entonces cuando sucede eso, uno sabe que eso es de Dios, ¿verdad? Sí. Y pasó un día, ¿verdad? Sí, Un día después. Tuvieron que irse ese día, dejarlo ahí. Sí, Sí. porque era muy impactante llegar y sacarlo Ah, y sí. que no tuviera ese primer contacto con las personas. Había que hacer como que él jugara con nosotros, Sí, claro. que mi esposa le cambiara un pañal. Ah, sí, Ajá. ahí mismo. Sí, ahí mismo. Ese día. Y al día siguiente fue. Sí. Y una pausa ahí, o sea, y ya salieron y tuvieron que dejarlo. Y No, ya salimos de ahí. y cuéntenme, ¿qué decían Ya salimos ustedes de cuando ahí. salieron Entonces, de ahí nos dijeron, bueno, evidentemente hay mucha Empatía. conexión con ustedes. Conexión, sí. Ya, y vayan y prepárense. Ajá. Prepárense. Inmediatamente salimos a comprar asientos para el carro, cuna, que esto, que el otro, todos los aditamentos para sacarlo de él, que en realidad no le hacían falta porque ellos todo lo que tenía el bebé ahí Ajá. se lo dan al bebé. Ajá.
Pero hay muchas cosas que Sí. que evidentemente no se pueden, no las pueden dar, ¿verdad? Entonces uno tiene que, y salimos corriendo. Sí, A comprar sí. todo. A comprar todo. Qué Y alegría, qué Fue demasiado emocionante eso. fue el regalo de Navidad. el por decir. regalo. de Navidad. Sí, así fue. Guau. Fue muy lindo. Y con la ventaja de que nos decían, vaya y prepárese, ¿verdad? Ajá. Porque hay casos en que no es de un día para otro, ¿verdad? Pero fue tanta la empatía, ¿verdad? Fue tanta Qué la empatía. impresionante. Sí, porque llegamos, ¿verdad? Llegamos al lugar y él era una sonrisa, ¿verdad? Una sonrisa, pero que hasta que brillaba, ¿verdad? Ajá. Y donde nos vio, Marvin lo subió a un columpo que tenían ahí, ¿verdad? Ajá. Columpio, sí. Sí, y entonces, y yo lo recibí abajo, ¿verdad? Y él que con esa sonrisa, ¿verdad? Que hasta soltó el chupón, ¿verdad? Que era como su amado, ¿verdad? Ajá. Y soltó el chupón y se vino hacia mis brazos y eso impactó mucho a la psicóloga. Guau. Sí, entonces ahí fue donde nosotros salimos de ahí Ajá. a preparar todo para poder recogerlo el otro día que ya podíamos llevárnoslo. Qué lindo. Sí. Desde la psicología, Sí. eso que me dijiste ahorita, de pensar que él soltó el chupón y abrió los brazos hacia vos, eso tiene un significado poderosísimo, porque el biberón para un niño es su objeto. Sí. Es su objeto donde él despliega todo su líbido, ¿verdad? Donde está ahí toda su Sí. pasión, toda su energía de vida y de placer. Ahí Sí. está su placer. Y pum, el soltarlo Sí. y irse a tus brazos Ay, está sí. diciendo, voy por algo nuevo. Sí. Voy por este Sí. nuevo amor, Sí. ¿verdad? Y más uno siendo mamá criando varones sabe que los varones son Sí. más apegados con esa mamá y él está Así diciendo, es. aquí está el Sí. otro objeto de amor. Sí, qué lindo, sí, así fue. ¿verdad? Bueno, y yo sé que todos quieren escuchar aquí también y darse cuenta qué edad tenía Yael para ese Sí. momento en que Ajá. entró a la dinámica con ustedes. Claro, ya él tenía 1 año y medio en ese momento, sí. Sí, es que estaba. Y el PANI, algo muy importante es que Ajá. el PANI nos da la oportunidad de cambiarle el nombre. Ese no era el nombre de Yael. Ah. Entonces, Yael se llama Yael porque buscamos el nombre, Ajá. ¿verdad? Queríamos un significado y significa fuerza de Dios. Entonces, Yael Alessandro. Y Ajá. desde ese momento, entonces, nosotros hicimos todo el papeleo para cambiarle el nombre. Ay, Hasta qué esa lindo. oportunidad nos dan, ¿verdad? Por Qué lindo. Fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Entonces, fuerza de Dios Sí. está ahí con ustedes. Fuerza de Dios desde el 1 año y medio ha crecido Sí. con ustedes. Así Fuerza de Dios se ha hecho tan fuerte. ¿Y cuántos años tiene ya Fuerza de Dios? 23 años. ¡Wow! Es 23. un muchacho Es ya. un muchachote, sí. Qué bien me imagino que les ha hecho Yael a las vidas de ustedes. Sí. Y no puedo describir, me imagino que es indescriptible el bien que ustedes le ha hecho también a la vida de Yael. Pero si pudiéramos resumirlo en pocas palabras, Marvin, ¿qué bien te ha hecho Yael? Bueno, como les decía anteriormente, una gran parte de las vivencias con mis hijos que yo no tuve con ellos, las viví con mi hijo. Que Dios me permitió, con mi hijo Yael, que me permitió ser ese compañero, ser el que lo recogía, el que lo levantaba, y cosas normales de un padre, ¿verdad? Que tal vez yo no viví con mis primeros hijos, ¿verdad? Y Dios me dio la segunda oportunidad de lo que no le pude dar a mis hijos en el ámbito emocional, se lo di a Yael. Dentro del hogar, sí. Dentro del hogar, ¿verdad? De ese mismo techo. Sí, que eso no signifique que se desmejoró mi atención a mis hijos de mi primer matrimonio. Claro. Porque mis hijos de primer matrimonio también eran parte, como eran parte de la familia, Ajá. ellos salíamos todos, los 4, Qué lindo. Yael, Catherine, Marco y Caro,
juntos. Qué lindo. Y ellos andaban con él y lo alzaban y esto. Era otro hermano más. Un hermano chiquitito, Sí. vinieron ellos a tener cuando ya eran muchachos. Sí. Exactamente. Viera la celebración, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta. De verdad. Fueron los primeros cuando nosotros llegamos donde mi suegra y estaban ellos ahí, Ajá. nos tenían fiesta, un té de canastilla, no. o sea, fue un recibimiento, ¿verdad? Con ese amor de hermano, ¿verdad? Siempre lo aman, siempre están en el cuidado de Yael, siempre, ellos son algo especial, ¿verdad? Esos 3 hijos de mi esposo han sido para Yael súper importante, ¿verdad? Claro. Entonces eso es muy lindo, O ¿verdad? sea, ya él ganó hermanos también. Sí, Exactamente. así es. Y ya eso cumplió tal vez lo cumplió lo que yo no pude darle a mis hijos inicialmente, ¿verdad? Y hasta la fecha. Claro. A la fecha todavía lo recojo, todavía lo llevo. Sigue siendo el bebé, ¿verdad? Ajá. Y para un padre siguen siendo ellos bebés, ¿verdad? Entonces, sí, claro. y eso llena el corazón como padre inmensamente, ¿verdad? Sí, qué lindo. De esa dependencia que ellos tienen de uno y uno para ellos también. Ajá. Y que evidentemente después eso se tiene que destetar, obviamente, Claro, para que llegue a ser su independencia. vida, sin independizar. Pero de momento Ajá. lo vivimos y lo vivimos en grande. Claro. ¿Verdad? Claro. Y llenó ese corazón. Yo le contaba a mi esposa que a veces, y se lo contaba con dolor en mi corazón, que a veces me ponía a pensar qué cosas, hay cosas que no le pude dar a mis hijos y que se las di a Yael, ¿verdad? Y me lastimaba el corazón. Eso fue al principio, pero después Dios me decía, no, pero si usted hizo el trabajo, yo te di la nueva oportunidad y lo estás haciendo bien. y a mis hijos no les faltó nada tampoco, ¿verdad? Sí. Y siguen siendo parte de mi vida constante. Ajá. No es que están alejados, es constante. Mis hijos son presentes. Es presentes Qué lindo. todo el tiempo. Ellos me llaman, Ajá. conviven, comparten conmigo, y vivimos plenamente una relación familiar. Qué lindo. ¿Verdad? Junto Sí, así conmigo. es. Y eso llenó mi corazón y vean, y yo no me arrepiento de esto, en ningún momento me podría arrepentir. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué lindo. Sí, ¿verdad? Sí. Es lo Eres un mejor. padre completamente Sí. pleno con todas las experiencias vividas, ¿verdad? Exactamente. Has tenido la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, ¿verdad? Sí. Porque has podido vivir las cosas duras de un padre, de no poder estar bajo el mismo techo con sus hijos, pero de luchar para estar con ellos y para mantener un vínculo. Y has tenido tus hijos biológicos y la oportunidad de criar un hijo adoptivo hasta hacerlo tuyo, o sea, tuyo e incorporarlos con tus otros hijos. O sea, yo creo que más bien mis respetos. Sí, y tal vez mucha gente verá eso como una fantasía. Ajá. Y yo les digo que no es una fantasía. Es algo muy Y profundo. el anhelo que pone Dios en el corazón de cada uno, Dios lo cumple. Dios lo cumple, nada más tener fe y abrir su corazón. Y Dios va a cumplir esos deseos. Así es. Amén, amén, qué lindo, qué hermoso, fe y mantener ese deseo ahí. ¿En qué te ha hecho bien todo esto? ¿En qué me ha hecho bien? En que tengo un Dios vivo, en que en medio de millones de seres humanos, ¿verdad? Él volvió la mirada a mí y como Ana. y vi la bondad de Él cumpliendo mi anhelo. Y a pesar de lo doloroso de la operación que yo sufrí todo, Él tenía el sueño cumplido en mí, ¿verdad? Con Yael. Entonces sí he visto su amor ¿verdad? Inconfundible, inagotable de nuestro Dios. Y lo que Él hizo con nosotros de adoptarnos, lo hizo con Yael en mí, ¿verdad? Entonces fue algo muy bonito, ¿verdad? El saber que el Señor escucha nuestras oraciones. Que si nosotros vamos a Él y hablamos con Él, Él escucha nuestras oraciones y las cumple.
Así es. Así es, qué lindo, de verdad Sí. que el Señor te miró Así es. y concedió la Sí. petición de tu corazón. Así es. Sí. Qué segura que tienes que estar de que el Señor te ama. Sí. Porque mostró esa evidencia Claro, tan grande, claro. ¿verdad? Y cualquier persona hubiese dicho, cualquier mujer, Dios no me miró, no me permitió tener un hijo. Pero es que nuestros planes no son los planes del Eso Señor, es. ¿verdad? Lo que necesitamos es estar abiertos a lo que Dios dicta para nosotros, Claro. a la forma en que Dios escribe en nuestros reglones, aunque estén torcidos. Es que es tan ¿Verdad? importante, ¿verdad? Porque yo nada más pienso en que el propósito de nuestro matrimonio, ¿verdad? De que ya él estuviera en un hogar donde es amado. Entonces, es importantísimo eso, ¿verdad? Dios cumplió eso. Entonces, es muy bonito saber que Dios de verdad lo ama a uno y cumple sus deseos. Definitivamente. No sé si por ahí tienen una foto de Yael que me pasen por WhatsApp ahí, para ver si la podemos anexar, Sí. disfrutar de que claro que sí. todos los que están acá lo puedan conocer mientras Marvin nos ayuda con eso. Lo que mucho se levanta de esto también, mucho mito, mucho paradigma, es que la crianza, es que cuando crezca, es que en la adolescencia, es que cuando sea grande. Bueno, ya han pasado 23 años en el caso de ustedes. Sí. En mucho ya pasaron la primera infancia, de la que mis amigos aquí ya hemos hablado, ya pasaron la segunda infancia, escuela, ya pasaron ustedes. O sea, ustedes pasaron kinder, primero, segundo, pasaron los 8, los 9, la graduación de sexto, llegaron al colegio ustedes con Yael, pasaron la adolescencia crítica, 14, 15, 16, sí. ¿Verdad? Así es. Ya tienen 23 y hoy ya él no está aquí porque está trabajando. Sí, está trabajando, así ¿verdad? es. Porque él está trabajando y ahí va a decir, ay papi, mami, ¿qué están haciendo en Guanacaste? Cuando vean este programa, ¿verdad? Pero hemos deseado que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Ha sido un anhelo, pero pues es un muchacho trabajador, ya tiene su trabajo, ¿verdad? Formal y todo. ¿Cuál ha sido los retos de crianza? ¿Han sido traumáticos? Yo siento que los retos, ¿verdad? De crianza es como en cualquier familia. Es como en cualquier familia. Repetilo, por favor. Sí, los retos de crianza, ¿verdad? En nuestro caso con Yael, es los retos como en cualquier familia. ¿Por qué? Porque sí a los que están ahí, ¿verdad? Con ese sueño de adoptar y que están pensando en eso, es importante hablar con la verdad, y a Yael se le habló con la verdad desde que tuvo conocimiento, ¿verdad? Entonces le hablamos de su situación, ¿verdad? De que él venía como adoptado, ¿verdad? De que nosotros lo concibimos en el corazoncito, ¿verdad? Y desde niño, ¿verdad? Entonces para él fue lo natural y ya después se incorporó ¿verdad? Se compenetró tanto en la familia que ya es como cualquier familia que tiene retos, ¿verdad? De crianza, de hiperactividad, de que habla mucho en la clase, de que entonces, ¿verdad? Hay que hablar con él por eso, porque es un niño que le gusta estar como en muchas cosas en ese entonces. Exacto. Luego que el colegio, ¿verdad? Que la primera novia, que esto, ¿verdad? Todo el tema, ¿verdad? Y después verlo a él ya responsabilizado, ¿verdad? En un trabajo donde tiene que cumplir un horario, donde tiene que seguir estudiando. Entonces es muy valioso para nosotros, ¿verdad? Verlo a él ya hecho un hombre con sus responsabilidades y que fuimos de la mano, ¿verdad? Con valores cristianos, sí, en este caso, porque ya conocíamos de Cristo, es muy importante. Y él conoce de Cristo, entonces lo fuimos llevando, ¿verdad? Aconsejándolo. Y gracias a Dios, él siempre nos ha honrado. Qué lindo.
eso que dijiste me gusta muchísimo. Eso que dijiste me gusta muchísimo y creo que es algo muy importante de rescatar. Ustedes criaron a Yael con la verdad desde el primer momento. Y este consejo yo creo que ampliemos esta conversación un poco más, porque es un consejo yo creo que sirve para los que van a adoptar, para los que piensen adoptar en algún momento, y también para aquellos papás que entran a la dinámica de un niño cuando es bebé, pero no es tu papá biológico, ¿verdad? Sino que es el papá que tu mamá conoció cuando eras un bebé y ese papá te tomó y te crió. Y qué bueno que es criarlos con la verdad. Así es. Repetirnos ahí, ¿qué usaron ustedes? ¿Cómo fue la explicación? Porque cada pareja de papás tiene su forma de transmitirle a su niño, a su bebé, cómo fue que lo crean. Yo recuerdo un amiguito que teníamos que era adoptado, ¿verdad? Y sus papás, ellos le construyeron la historia. Y entonces él, cuando la contaba, él decía, es que mis papás llegaron y cuando me vieron se enamoraron de mí, ¿verdad? Porque él hacía los tonos y todo de cómo los papás le habían expresado a él. Y los papás repetían aquello delante de todas las personas. Es que nosotros llegamos un día de tal fecha, de tal año. Y donde vimos a este niño, nos enamoramos de él. Entonces él repetía lo mismo. Esa era la verdad. Y aquella verdad lo asentaba. Eso es. Lo afirmaba, lo hacía una persona segura. ¿Cuál fue lo que ustedes usaron para explicarle a él? Eso es importante, Paz, eso que estás diciendo de cómo ellos son afirmados. Cada vez que ellos mismos escuchan, ¿verdad? Ya más grandecitos, la historia, ¿verdad? De cómo él se incorpora a nuestras vidas, ¿verdad? Y él escucha con nuestras amistades que nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso y todo? Entonces ellos se afirman en su corazón, se afirman, ¿verdad? Y entonces más bien ellos ven lo dichosos que son, ¿verdad? Porque así es. En el caso nuestro, nosotros percibimos ya en el momento en que él tenía conocimiento como para conocer la verdad. Y sí, nos sentábamos con él y empezábamos a explicarle, ¿verdad? De cómo él hizo conexión con nosotros, ¿verdad? Y entonces, y el anhelo que nosotros teníamos de que él estuviera en nuestras vidas y de cómo Dios sabía que era él el que tenía que estar en nuestras vidas. Y siempre fue una sonrisa tan especial que eso fue lo que nos conquistó nuestro corazón y lo conquistó a él porque fue con brazos abiertos, ¿verdad? Entonces, y esa sonrisa no era solo para nosotros, sino para toda la familia, ¿verdad? Entonces él se incorporó tan rápido, ¿verdad? Tan rápido. Entonces él sabía que formaba parte de nuestra familia por una decisión de Dios, ¿verdad? Por un sueño contestado. Él sabía que yo tenía ese sueño, él sabía que mi esposo siempre estuvo ahí, ¿verdad? Orando por ese sueño, siempre ayudándome, ¿verdad? Que se dieran las cosas y que el escogido fue él. Entonces yo es que le decíamos, es que el escogido fuiste tú, ¿verdad? Porque que fue nacido del corazón. Que fue nacido del corazón. Nacido del corazón. Esa fue la frase clave que ustedes usaron. Y en medio de todo, porque en el momento en que nosotros fuimos a traer a Yael, habían otros 9 niños. Entonces, ¿y por qué no fue alguno de esos otros niños? Era Yael. Entonces le decíamos, es que usted fue el escogido para transformar nuestro matrimonio, ¿verdad? Fue una transformación total en todas las áreas de nuestra vida y llenó en mí, por lo menos en mí, ¿verdad? Ese vacío, ¿verdad? De ese don maternal de poder tener a mi hijo conmigo, ¿verdad? Porque yo tenía los de Marvin y los amo hasta el día de hoy, pero no los podía compartir, como dice Marvin, dentro de una familia, del mismo techo. Y entonces ahí es donde él se sintió amado. Y entonces él escuchaba la historia y volvió a escuchar la historia y volvió a escuchar la historia, pero fue tan plano el tema, ¿verdad? Él nunca tuvo, digamos, como alguna crisis que en otros casos se dan, pero tal vez por el manejo
¿verdad? De confrontar con ellos cómo fue el momento, ¿verdad? El por qué Él llega a nuestra vida. Hay que explicarles bien, ¿verdad? Que esto es un sueño de Dios cumplido. O sea, que eso no es que nosotros quisimos traernos allá a Él y ponerlo en nuestra casa, no. Ellos tienen que entender eso, que es algo, un propósito, algo planificado por Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Precisamente para lo que estamos haciendo hoy. Para dar testimonio a muchas familias. Exacto. Sí, y algo importante de esto es que la forma en que nosotros lo enseñamos a él a vivir y a aceptar eso, que caló tanto en él que él no tiene inhibición de nada al decir, yo soy adoptado. Ay, qué lindo es. Yo soy, mis papás me adoptaron. Y a él no le da pena decirle a sus amigos o a cualquiera, decirles, no, yo soy adoptado. Y lo dice con orgullo. Sí, y lo dice con orgullo. Sí. ¿Verdad? Sí, muy seguro. Muy seguro. Sí, y vieras que el hecho de que nosotros desde que él ya tenía conocimiento, ¿verdad? Le empezamos a hablar. No es que le soltamos. ¿Cómo qué edad era eso? Eso fue después de los 5 añitos, pero empezar a darle como capsulitas. Sí, como capsulitas. No fue así de un solo, ¿verdad? Sí. Ya cuando él tenía ya su conocimiento, digamos, unos 7 años, ¿verdad? Que uno lo pueda sentar y explicarle todo el proceso que vivimos y todo, ¿verdad? Y cuidando su corazón, siempre cuidando su corazón, ¿verdad? Pero tan chiquitito, tan bebé como de 5 años, 4 años, es como irle soltando capsulitas, ¿verdad? Y entonces ahí ya el Señor es el que hace la obra, ¿verdad? Claro. Sí, y eso lo que causó al final es eso que le comento, ¿verdad? Que él no tiene ningún problema, ninguna inhibición de decir que es adoptado. Sí. Y lo dice con orgullo, ¿verdad? Sí. Toda naturalidad. Con una Eso naturalidad es. que más bien todo el mundo se queda. Dice, Sí. pero ¿cómo? Pero son cosas que Dios pone a uno en su corazón. Y esto lo hicimos así porque soltarles de alguna manera a un niño una cosa así de golpe. Es un trauma para ellos. Inclusive hay mucha gente en la vida actual que recibió la noticia cuando ya eran adultos, cuando ya eran jóvenes, que eran adoptados. Y es un trauma para esa persona y es un problemón que se le viene, ¿verdad? A la familia y y al mismo muchacho. Y al mismo muchacho. Causa mucho estrés. Es un trauma terrible. Más que todo para él, ¿verdad? Saber que... Y las preguntas, ¿y de dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Y por qué me engañaron? ¿Y por qué me ¿Por qué engañaron? no me dijeron la verdad? Sí. En el caso de nuestro hijo, mi hijo conoce el expediente. Sí. El expediente de todo lo que vivió él. Sabe el nombre de sus padres biológicos. Nada de eso se le ha escondido. Nada, absolutamente nada. Nosotros fuimos un libro abierto para él. ¿Por qué? Porque cuando llegue a su vida adulta, él se va a dar cuenta, de alguna manera. Nada está oculto. Por A o por B, de alguna forma, nada todo está sale. oculto. O alguien fuera de la familia lo suelta Exacto. y se da cuenta por otra persona. Cualquier idea, eso es de novela, no, es la realidad. Como dicen las novelas ahora, que se dieron cuenta que es adoptado y no sabía, y después viene. Sí. Esa es la realidad, eso sucede. Claro. Y entonces nosotros, por eso, tratamos en lo posible de no causar esos traumas en nuestro hijo y ser libros abiertos para él. En su vida adulta ya, o en estas edades o más adultas, si él quiere saber quién y buscar a sus padres, entonces con toda libertad, Claro. pero él ya con su propia decisión. Con su propia decisión. Algo que nunca se le negó. Exactamente. ¿Verdad? Que yo creo que la verdad, y es algo que podemos rescatar hoy aquí, la verdad es liberadora, es sanadora. La verdad es la verdad. Sí, así La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres, ¿verdad? Y yo creo que es importante rescatar eso, que la verdad, lejos de estropear el trabajo de ustedes, más bien se los facilitó.
Así es. La gente piensa que la verdad no, la verdad puede ser muy dolorosa, puede destruirnos, puede acabar nuestro hogar. No, la verdad más bien facilita la tarea. Así es. Y fuera de cámaras conversábamos de todo esto y hubo algo una conclusión a la que yo llegué y me gustaba mucho, que la verdad en la vida de ustedes, en el hogar de ustedes, la verdad y el amor le ganó a la genética. Así es. Y yo decía, esto es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Demasiado, o sea, la verdad y el amor le ganó a la genética, a la sangre, al ADN. Así es. ¿Verdad? Así es, Paz. Y es importante rescatar eso, tan importante que está usted conversando, porque muchas de las personas dicen, uy, no, es que usted no sabe de dónde viene ese niño. Entonces usted va a tener que luchar con esto y con esto y con eso. Y no. Es lo que usted le dé a ese niño, el hogar que usted quiera construir con ese niño, lo que va a hacer de ese niño un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, es eso, es la construcción de lo que va a ser ese niño o esa niña. Entonces, ahí es donde se cumple lo que estás diciendo. Que el amor y la verdad le gana a la genética. Así es. Definitivamente, si hay algo que yo me pudiera llevar del programa de hoy, sería eso. Por eso dice la palabra de Dios, el amor todo lo puede. Todo lo puede. ¿Verdad? Es Así que el amor es. todo lo puede. No hay algo que el amor no pueda. El amor todo lo puede. Así es. Entonces, las historias pueden ser distintas, diferentes, las dinámicas pueden darse distintas, pero lo importante es que hay amor. Igual yo sé que los hijos adoptivos pueden tomar sus decisiones al final de su vida adulta, sus cosas, ya eso serán sus decisiones, Así ¿verdad? es. ¿Cómo pasa con los hijos biológicos? Eso es. También usted les puede dar todo, pudieron haber salido de lo más adentro de su ser y entrañas, que llegan a tomar sus decisiones. Así es. ¿Verdad? Entonces, nosotros como padres, mientras podamos tener la convicción de que hubo verdad y hubo amor en todo momento, podemos estar tranquilos que hicimos la labor que Dios nos puso a hacer por ese ratito con esa alma. Amén. Que al Así final es. y al cabo eso es lo que somos los padres, Sí. unos facilitadores Eso es. de los hijos por un tiempo, ¿verdad? Pero le pertenecen al Señor. Así es. Él es el verdadero papá de ellos y el resto está en las manos de Dios. Así es. Muchas gracias, amigos, por esto. ¿Cómo podemos cerrar? ¿Qué les regalamos a la gente hoy como último aperitivo? Don Marvin, y cerramos con Lore. Bueno, yo lo que les puedo decir es, no teman. No teman a tomar la decisión de adopción a un niño o a una niña. No saben de lo que se pueden perder de tener la bendición de ser padres y con hijos adoptados. Es un cariño especial. Que no desmejora el cariño que usted puede tener por sus hijos biológicos, pero es un cariño muy especial, una relación especial con una persona que no es parte de su biología. Y yo creo que, sin temor a decirlo, yo creo que todo mundo, todos nosotros deberíamos de vivir eso en algún momento. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que están necesitando padres y mucha gente se inhibe de hacerlo por paradigmas, por lo que usted crea, por lo que trae ese niño, por lo que pueda traer. Dios no se fijó en eso cuando nos adoptó a todos. No dijo que si este viene con una enfermedad congénita o va a sacar los genes de su padre, que va a tener enfermedades, que va a ser un niño drogadicto. Él no se fijó en eso. ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos los que formamos eso. Formamos el carácter de ese niño y todo lo que el ejemplo que nosotros le podamos dar, él lo va a acoger. Entonces, sin temor, yo les digo, no teman y siempre tener la convicción de que Dios los va a apoyar, porque esos niños son especiales. Son Así especiales. Y los insto a los que quieran
y a los que puedan, porque no todo el mundo puede también, ¿verdad? Háganlo. Así es. Pues ahí está el reto. Bueno, yo les digo que es importante, tienen una ventaja, y es que en muchos matrimonios a veces ni se planifican los hijos, sino que llegan, ¿verdad? Llegan y bueno, uy, qué torta, ya el tercero y viene otro y no. En este caso, si hay esa inquietud en el corazón de adoptar, es porque ya puede planificar ese proceso, ¿verdad? Entonces es mucho más lindo, ¿verdad? Y si usted tiene eso en el corazón, como dice mi esposo, no temor alguno, porque Dios respalda. Y Él respalda los sueños y anhelos de nuestro corazón. Así es que hay muchos niños, siempre Dios va a escoger el que sea para usted, ¿verdad? Y todos los mitos, porque pueden haber muchos mitos, ¿verdad? Hasta yo he escuchado mitos hasta de que no, la vida está difícil, económicamente no se puede sostener un niño, y es muy difícil en estos tiempos y todo. No. Si usted tiene ese sueño, cumpla ese anhelo, que está haciendo un bien a la humanidad, que es algo que Dios le está permitiendo como un privilegio especial, porque todos los padres no tienen ese privilegio, sino que tienen a sus propios hijos, pero el traer un niño a nuestras vidas en ese darle un hogar es un privilegio, es un escogido de Dios para poder llevar a cabo esa misión. Así es que los insto, como dice mi esposo, a seguir adelante con esos sueños, que Dios los va a apoyar y los va a respaldar. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, mis amados, ha llegado el momento de conocer a Yael, ¿verdad? Y aunque estamos ya con el tiempo un poco corto, no nos queremos ir sin mandarle a Yael este mensaje. Muchas gracias, Yael, por prestarnos a tus papás. Muchas gracias por haberse sacrificado varios fines de semana, ¿verdad? Varios jueves. No sé quién te lleva al trabajo los jueves, ni quién paga el Uber. Pero si hemos generado un gasto de Uber, por favor, discúlpenos. Pero estamos muy contentos. Tus papás son dos personas de bien y definitivamente creemos en vos, creemos en el muchacho de bien que eres, porque todo lo que hemos escuchado de la boca de tus papás son cosas hermosas. Que Dios te bendiga y que el propósito por el cual Dios te ha permitido estos 23 años se cumpla en tu vida. De verdad que deseamos lo mejor para tu vida, y desde aquí, desde la tierra del avivamiento de Guanacaste, te enviamos un beso, un abrazo y nuestras felicitaciones, porque eres un héroe para nosotros en esta vida. Señores, aquí le presentamos a Yael. Ahí está con su mamá. Mire lo que muchacho más hermoso, y de verdad que no se equivocaron en el color de piel, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, ahí nuestro saludo para él. Muchas gracias, y volvemos aquí al set para decirles esto último que Lore me comentaba, hermoso, sobre una canción que te ministró en algún momento. Contánoslo así rápido. Bueno, rapidito, es la canción que se llama Bondad de Dios. Y quien escribió la canción, la muchacha que escribió esta canción, es porque el Señor hizo el milagro en ella de cumplir el anhelo de la adopción de su hijo. Sí, entonces es demasiado hermoso. Yo creo que esta canción nos enamora a todos, y cuando me contaste el trasfondo que tiene, o sea, que ella la escribió porque Dios, al igual que vos, le permitió el sueño de poder adoptar. Y ella dijo, ay, la bondad de Dios. Con este canto nos vamos a despedir hoy para que ustedes lo disfruten. Marvin, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado y ser un instrumento para que alguien tome la decisión. Amén. Lore, muchas gracias. Con mucho gusto, Paz, y que este testimonio cale en los corazones, ¿verdad? Y que se extienda, ¿verdad? Para hacer el bien. Que así sea. Oramos que así sea. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en un programa más de Hablemos de Familia. Esto es el programa. El programa busca fortalecer la familia, y es que no hay nada más hermoso que una familia. Luche por la suya, no la abandone, eche para adelante, que Dios tiene para ustedes su bondad. Bendiciones, los dejo con la bondad de Dios. Muchísimas gracias. Era bueno. Era bueno.
Dios es tan bueno. Soplan los vientos y azoten la tempestad. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
En Radio Hernán Nandayure presentamos el programa Hablemos de Familia con la pastora Marianela Bolaños. Les esperamos en la próxima edición con más consejos prácticos para la crianza de los hijos y la vida en pareja. Esto fue Hablemos de Familia.